Muy buenas tardes para todos. Qué gusto volvernos a encontrar y desde la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular les damos una cordial bienvenida a este webinar sobre la intervención de neumología en los pacientes con distrofia muscular. Que siempre, como siempre, estamos muy agradecidos con su asistencia y seguros de que hoy vamos a aprender muchísimo. Asimismo, nos sentimos muy complacidos con la presencia de nuestra conferencista, de la doctora María del Pilar Anzola Gil, que como ustedes ya saben nos acompañará en la tarde de hoy. También queremos recordarles que nuestro objetivo siempre es que este tipo de charlas tengan muchísimo alcance y se difunda a todas las personas que lo necesitan. Es por esta razón que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live, y por temas de seguridad el número de personas está limitado para que se conecten en Zoom, por ello, tanto los pacientes como familias están conectadas a través de Facebook Live. Entonces, para todos, la dinámica de las preguntas va a ser la misma. Luego de terminar la charla, se va a abrir el chat de nuestro Zoom y también en Facebook Live, en la cajita inferior, se va a activar para que ustedes nos dejen todos sus comentarios, preguntas, inquietudes, para que al finalizar la doctora nos despeje todas esas inquietudes. Bueno, sin más, a continuación les presento a la doctora María del Pilar Anzola Gil. Ella es médica con especialización en pediatría y neumología de la Universidad del Bosque. Actualmente trabaja en la Clínica COBOS y hace parte de la Junta de Enfermedades Neuromusculares del Instituto Roosevelt en Bogotá. Bienvenida, doctora María del Pilar. Estamos muy agradecidos por su asistencia, contentos también de que nos acompañe en esta tarde y adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación. En el día de hoy para mí es un placer hablarles a ustedes acerca del compromiso respiratorio en distrofia muscular de Duchenne. Hice el énfasis principalmente en compromiso en la distrofia muscular de Duchenne por ser uno de los principales compromisos que encontramos en estos pacientes con enfermedades neuromusculares, pero igual el tema que voy a tratar en el día de hoy va a abarcar también todo el otro tipo de distrofias musculares. ¿No se están viendo mi pantalla? Aún no, doctora. Lo doy acá en compartir pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora, ahí en el cuadrito verde. Ahí la están viendo. Ya se está empezando a compartir, aún no. Ya le confirmo, doctora, tan pronto. Ya, ahora sí, doctora. Y lo puedes poner en modo presentación, por favor. Ahí le están viéndolo. Perfecto, doctora. No sé si la estarán viendo. Sí, doctora, ya lo estamos viendo, se ve perfecto. Doctora, ¿nos estás escuchando? Bueno, tenemos algunos inconvenientes con el tema de la conectividad con la doctora, pero ya lo vamos a solucionar. ¿Sí la están viendo o todavía no? Ya la estábamos viendo, doctora, pero siento que hay como algunos problemas de conexión de internet, entonces lo vimos, pero ya en este momento estamos viendo es a ti solamente. ¿Será que te puedo enviar la presentación y tú me la compartes y yo la voy diciendo porque no sé, no me está dando ninguna opción para poder Por hacerla? supuesto, por supuesto, doctora. Envíanosla, por favor, a Lina y ya entonces nosotros la compartimos desde aquí. Sí, porque qué pena. No, tranquila, estos inconvenientes, por llamarlos de alguna forma, son completamente naturales en todo este tema de la virtualidad. ¿El correo cómo es? Es el último, ¿no? Sí, ya lo tengo.
Sí, yo ya te la acabo de mandar. Bueno, nosotros continuamos aquí con la doctora tratando de solucionar este inconveniente para ya pronto iniciar el webinar. Mira, ya en este momento la estamos presentando, doctora. Ah, bueno, perfecto. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la espera. En el día de hoy, pues yo les voy a hablar sobre acerca del compromiso respiratorio con énfasis en la distrofia muscular de Duchenne. Normalmente, sigamos. El objetivo de la charla en el día de hoy es analizar algunas características del compromiso respiratorio en distrofia muscular de Duchenne, y lo que hemos visto principalmente es que el compromiso respiratorio es una de las principales causas de morbimortalidad en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Por eso es importante entrenar tanto al paciente como a los cuidadores, y el trabajo entre todos nosotros debe ser un equipo multidisciplinario, donde va más allá de atender al paciente en la consulta, y muchas veces debe tener también un entrenamiento en la casa, como posteriormente lo vamos a ver. El objetivo de este tratamiento va a ser que en un futuro el paciente pues tenga que utilizar de pronto ventilación mecánica no invasiva, pero no tenga que llegar a utilizar una traqueostomía con las nuevas técnicas de soporte ventilatorio que hay en día, y menos aún que vaya a tener complicaciones respiratorias como una falla ventilatoria. Sigamos, por favor. La siguiente. Las características clínicas que vamos a encontrar en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne va a ser secundarias a la debilidad muscular que los pacientes van a tener tanto en la fase inspiratoria como expiratoria de la respiración. Lo que vamos a encontrar va a ser una disminución de la función pulmonar con una hipoventilación. Los pacientes van a tener una tos débil,
con dificultad para aclarar la vía aérea, acúmulo de secreciones, y todo esto nos va a conducir a que muchas veces el paciente va a tener neumonías a repetición, va a tener varias consultas a urgencias por hospitalizaciones, por acúmulo de secreciones, aparición de atelectasias, que es lo que nosotros cuando hacemos un manejo oportuno respiratorio, lo que debemos evitar que se produzca. Otro aspecto importante es el trastorno de la deglución. Para eso nosotros debemos estar evaluando con técnicas de sinodeglución al paciente, cambiando las texturas de la alimentación para que sea más adecuado para él. Y una parte también muy importante va a ser la aparición de la obstrucción de la vía aérea y la aparición de la apnea del sueño. Siguiente, por favor. Para entender cómo se produce el compromiso respiratorio y cómo este nos va a afectar en la parte de todas las enfermedades neuromusculares, principalmente la distrofia muscular de Duchenne, debemos tener en cuenta que el sistema respiratorio es un conjunto de músculos, de huesos, que tanto van a ser los músculos de la caja torácica como también los músculos de la columna lumbar, como más adelante vamos a ver. La misma deformidades de la columna lumbar van a afectar a los pacientes y van a alterar toda la parte respiratoria. Entonces, estos músculos, tanto inspiratorios como expiratorios, como ustedes ven, son un conjunto de músculos que más o menos en el proceso de la respiración van a ser cerca de 63 grupos musculares los que van a interactuar. Van a estar los músculos inspiratorios que van a ayudar a facilitar la entrada de aire y salida de aire de los pulmones, y los músculos expiratorios también. Otro músculo que también es muy importante es el músculo del diafragma, que se localiza en el abdomen y es el que nos va a ayudar a separar lo que va a ser la caja torácica de la cavidad abdominal, y este va a ser el músculo fundamental y es el que nosotros debemos tener más en cuenta cuando empezamos a hacer terapias y ejercicios respiratorios en los pacientes para evitar complicaciones, que vaya a aparecer la hipoventilación, vaya a aparecer neumonía, vaya a aparecer una falla ventilatoria. Como ustedes ven al lado derecho de la pantalla, el sistema actúa como, hagan de cuenta ustedes, como una especie de pistón, donde van a localizarse diferentes tipos de fuerzas de retroceso elástico, tanto del pulmón como de la caja torácica, y de esa manera van a interactuar produciendo unas fuerzas que van a facilitar la entrada y salida de aire de los pulmones, y de esta manera es que se va a producir el proceso respiratorio. Todo esto actúa en conjunto y nos va a ayudar a que el paciente tenga una ventilación efectiva y que sea adecuada para sus necesidades diarias. Sigamos, por favor. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de esta función pulmonar y cómo va a ser toda la medición de los flujos? Yo quise traer esto pues para que ustedes miraran y pudieran entender la importancia de hacer las pruebas de función pulmonar, y porque muchas veces cuando van a las consultas o consultan a diferentes médicos y el mismo médico, ¿cuál es la función que tiene el realizar pruebas de función pulmonar? En la función, pues, en las evaluaciones que nosotros realizamos en la consulta, vamos a tener en cuenta la espirometría, que es para que nos va a ayudar a mirar a ver cómo está la entrada y la salida de aire de los pulmones, pero también es importante saber cómo es ese flujo de aire que ingresa y que sale de los pulmones, que es el que nos va a decir cómo van a ser las características de la tos y en qué momento debemos empezar a hacer una intervención oportuna para que esta entrada y salida de aire de los pulmones sea efectiva y no vayamos a tener complicaciones. Otra parte que también nosotros debemos evaluar va a ser la fuerza muscular respiratoria. La fuerza muscular respiratoria es la que nos va a dar un pronóstico de cómo va a ser la evolución del paciente con el tiempo y qué estrategias terapéuticas debemos empezar a implementar para que el paciente tenga mejor fuerza muscular y no tenga tantas complicaciones. Al mismo tiempo también vamos a tratar lo que es la resistencia muscular respiratoria, porque esto se va a evaluar para tratar de hacer y mejorar la capacidad ventilatoria del paciente, y lo vamos a hacer a través de ejercicios de carga constante como próximamente vamos a ver. Otro factor que tenemos en cuenta son las mediciones básicas que nosotros realizamos en todos los pacientes que van a las consultas, la toma de la oximetría y la capnografía, para mirar a ver si el paciente tiene un trastorno respiratorio del sueño y necesita soporte ventilatorio no invasivo. Siguiente. Ya habiendo revisado esta parte de cuáles son las pruebas funcionales que nosotros realizamos en los pacientes que tienen
distrofia muscular de Duchenne, vamos a empezar a revisar una a una. La principal y la que nosotros más pedimos es la espirometría. La espirometría lo que nos va a medir es la capacidad vital, y la capacidad vital va a ser el eje principal para el cual nosotros tenemos como todo el soporte de cuáles son las estrategias terapéuticas que vamos a hacer con el paciente. La capacidad vital corresponde a la máxima cantidad de aire que nosotros vamos a botar de los pulmones después de una inspiración máxima. Como vemos, la capacidad vital está desde el nacimiento, y normalmente al nacer el niño va a tener entre 85 a 105 mililitros de capacidad vital. Al año de edad va a llegar a ser a más o menos unos 200 mililitros. A los 5 años vamos a tener 1 litro de capacidad vital, y a los 8 años 2000 mililitros. Por eso cuando nosotros tratamos pacientes con enfermedades neuromusculares, no solamente el dato de espirometría, que es importante saber el porcentaje del predicho que tiene el paciente cuando tomamos el examen, sino la cantidad de litros que está manejando el paciente en este momento, para que con eso podamos hacer una comparación y podemos ver si el tratamiento terapéutico que estamos haciendo con nuestro paciente ha ido progresando y cómo ha ido evolucionando esa capacidad vital con el tiempo. Normalmente la capacidad vital en todos nosotros va a ser, llega a un pico máximo más o menos hacia los 19, 20 años, y posteriormente va a empezar a descender cada año más o menos entre un 1 y un 2%. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne? Normalmente los pacientes con distrofia muscular de Duchenne inician con una capacidad normal como cualquier paciente, cualquier persona que no tenga una distrofia muscular, y posteriormente hacia los 10 a los 12 años entra en una fase de meseta. Generalmente esta fase de meseta entra más o menos hacia los 10, 12 años y coincide con el momento en que el paciente empieza a entrar en la fase no ambulatoria. Entonces, uno de los objetivos que nosotros debemos tener en la consulta es tratar de tener lo más tiempo posible, mayor cantidad de tiempo posible, este paciente en la fase de meseta, a través de ejercicios respiratorios y evaluaciones pulmonares y ejercicios de rehabilitación pulmonar, para tratar de mantener el paciente en esta fase de meseta por la mayor cantidad de tiempo disponible posible, evitando así que vaya a tener deterioro de la capacidad vital a medida que pasa el tiempo. Este es un estudio que les traje para que al mismo tiempo compararon ellos, tanto fue las pruebas de función pulmonar, tanto la capacidad vital como el flujo respiratorio pico, que más adelante les voy a explicar cómo se hace y cómo se debe hacer el seguimiento del flujo respiratorio pico. Y también ven que más o menos esto es lo que van a tener a mano derecha en la pantalla. Y vemos también que el flujo respiratorio pico también llega a un momento máximo entre los 10, 14 años, y posteriormente empieza a bajar. Esto baja es si nosotros no tenemos una intervención terapéutica oportuna, pero si tenemos una intervención terapéutica oportuna, esto va mejorando. En la gráfica de abajo, pues vamos a ver a medida que pasa el tiempo cómo va a ser el deterioro tanto de la capacidad vital como el flujo respiratorio pico. Siguiente. ¿Qué importancia va a tener esta capacidad vital con el tiempo? Como les decía antes, ella está cuantificada en litros y va a tener una influencia como en mililitros por kilo, para evaluar en qué estado está el paciente en su capacidad vital. Entonces vemos que normalmente pues un paciente de 5 años debe tener 1 litro, un paciente de 8 años debe tener 2 litros. Esto lo miramos a ver por la cantidad de peso que tenga el paciente, y podemos decir si el paciente tiene una capacidad vital menor de 60 litros, entonces 60 mililitros por kilo de peso, puede tener trastornos respiratorios del sueño. Si va descendiendo a menos de 40 mililitros por kilo, puede tener hipoventilación nocturna. Si tiene menos de 30 mililitros
mililitros, pues ya va a tener mayor compromiso respiratorio y entonces el paciente va a tener incapacidad para toser. Menos de 20 mililitros por kilo va a tener presencia de atelectasias, complicaciones respiratorias, y menos de 10 mililitros por kilo va a tener una incapacidad para ventilar. Entonces lo que nosotros debemos buscar es que esta capacidad vital no vaya descendiendo con el tiempo, tratar de mantenerla el mayor tiempo posible, evitando la aparición de infecciones respiratorias, evitando la aparición de la necesidad de pronto que el paciente necesite una traqueostomía. Siguiente. ¿Qué va a pasar con la parte de la ventilación? Normalmente cuando el paciente tiene una capacidad vital menor de 40%, es el paciente que nosotros debemos empezar con un sistema de ventilación mecánica no invasiva en la noche, y si está progresando, a veces tenemos que utilizarla también en el día. Pero los objetivos del tratamiento, cuando tratamos desde el punto de vista respiratorio a un paciente con distrofia muscular de Duchenne, es evitar en lo posible que el paciente tenga que utilizar la ventilación mecánica de una manera, pues, por un tiempo muy largo, y esto se va a lograr a través de ejercicios respiratorios, a través de técnicas respiratorias como más adelante lo vamos a mirar. Otro factor que también debemos tener en cuenta es la importancia de detectar y de tratar a tiempo las escoliosis, porque cuando las escoliosis van progresando, cuando se van volviendo mayores a 30 grados, entonces va a afectar también la parte ventilatoria, y es el paciente que vamos a tener que colocar en ventilación mecánica no invasiva. Siguiente. Ya miramos cómo es la parte de la medición de la capacidad vital. Ahorita vamos a empezar a mirar a ver cómo es la medición de los flujos, o sea, la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones. Esto lo hacemos a través de las mediciones del flujo expiratorio pico y el flujo expiratorio pico. Esto hace como una espirometría. Utilizamos una pinza nasal en la cual el paciente está sentado en la posición como cuando a uno le hacen una espirometría, que yo creo que de pronto a ustedes ya les han hecho espirometrías, y miramos a ver cómo está la entrada y la salida de aire de los pulmones. ¿Para qué nos va a servir este examen? Este examen nos va a servir es para mirar a ver cómo deben ser los ejercicios de resistencia muscular y cómo se deben implementar estos con el tiempo, y para empezar a establecer y realizar estrategias para tratar de mejorar esa resistencia muscular, como más adelante lo vamos a ver. Siguiente. La otra parte también que vamos a mirar también es con el flujo expiratorio, que también se va a mirar, y esto también nos va a ayudar también para mirar a ver cómo está el flujo de tos, cómo está el compromiso de esos músculos expiratorios, si el paciente necesita de pronto algún aditamento especial para mejorar la tos como tal, o si solamente puede ser utilizando, seguir con el paciente haciendo técnicas de terapia respiratoria, o aparatos mucho más avanzados que le ayuden a expulsar las secreciones de una manera mucho más fuerte. Sigamos, por favor. La resistencia de los músculos es otro factor que también debemos tener en cuenta. Esto se hace a través de ejercicios y de pruebas que se van a hacer con carga incremental, en los cuales ponemos a soplar al paciente haciendo un esfuerzo hasta alcanzar un tiempo máximo de fuerza, y lo debe sostener durante 2 minutos. Estos ejercicios nos van a ayudar para saber cómo está el estado muscular del paciente, y cómo estos ejercicios de carga incremental nos van a ayudar a saber si el paciente, qué tipo de ejercicio debe hacer, cómo debe hacer estas pruebas de resistencia y cómo se va a producir esto a medida que pasa el tiempo. Sigamos. Este es el flujo expiratorio pico. El flujo expiratorio pico ya nos va a empezar a mirar a ver cómo están las características de la tos en nuestro paciente. Son dispositivos que los podemos utilizar en la casa. Más adelante les voy a mostrar cómo es el tratamiento casero que debemos realizar. El flujo expiratorio pico se ha utilizado en diferentes tipos de enfermedades, tanto como en asma, en fibrosis quística, también se utiliza en enfermedades neuromusculares.
mira la cantidad o la fuerza que uno tiene para expulsar las secreciones. Eso se hace de una manera como semaforizada y eso es dado por unas tablas que se utilizan de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad del paciente y se establecen unos valores. Generalmente lo que se dice es que si uno tiene un valor menor de 160 litros por minuto, lo que hace es que el aclaramiento en la vía aérea no es adecuado y se deben establecer terapias de respiratorias de una manera rápida para evitar complicaciones. También nos sirve para poder coger y extubar un paciente o realizarle el retiro de una traqueostomía y cuando el paciente tiene valores mayores de 270, o sea, lo ideal es que el paciente tenga valores mayores de 270 para decir que el flujo respiratorio o la facilidad que tiene el paciente de eliminar las secreciones y evitar las fallas respiratorias, pues es bueno, pero si tiene por debajo de 160 es lo que debemos evitar. Siguiente. Entonces, ya habiendo analizado las diferentes técnicas o las diferentes estrategias que nosotros hacemos en neumología para evaluar cómo está el paciente, entonces ya se debe hacer una cuantificación de los flujos y de los volúmenes pulmonares a través de tanto de la espirometría, la medición del PIN y el PEN, la medición del flujo respiratorio pico, idealmente pues también tomar gases arteriales, también para saber cómo está el estado de oxigenación del paciente. Entonces se debe realizar un análisis de acuerdo en cómo están los resultados de los exámenes que nosotros hicimos, cómo está la condición física del paciente, en qué momento de la enfermedad está, si está en una fase que está ambulatoria, una fase ambulatoria tardía, si está empezando una fase no ambulatoria, y de esa manera empezar a tratar y a establecer estrategias para el manejo del paciente. Lo importante en esto y el tratamiento respiratorio en los pacientes es que no va a ser un tratamiento que nosotros tengamos que dirigirnos y estar en un hospital todos los días, hacer una terapia, sino hay muchas técnicas que nosotros podemos hacer en la casa y hacerlas diariamente. Y eso va a ver reflejado en evitar infecciones respiratorias, que el paciente tenga que consultar a urgencias por neumonías, que vaya a tener complicaciones pulmonares. Esto también nos va a ayudar a que, por ejemplo, si el paciente tiene una gripa, que le puede dar una gripa, entonces tenemos que empezar a hacer terapias respiratorias más juiciosos, más seguidos, tener buena oxigenación. Idealmente, todos los pacientes con distrofia muscular deberían tener un oxímetro en la casa para mirar a ver si empiezan con una gripa, si baja la saturación. De esa manera, pues empezar con terapia respiratoria en forma para evitar el acúmulo de secreciones y la aparición de neumonías. Entonces, lo importante es conocer los exámenes, por qué se hacen los exámenes y cuál es el plan de tratamiento casero y también, pues, también en sus hospitales de referencia que pueden realizar para tener mejor calidad de vida. Siguiente. Entonces, como les decía, pues el tratamiento va a depender y va a variar de pronto según la etapa en que el paciente se encuentre. Si es en la etapa ambulatoria o, por ejemplo, es un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular o una distrofia muscular de Duchenne que está recién diagnosticada y el paciente está en fase ambulatoria y es un niño, podemos empezar a hacer actividades lúdicas, enseñarle al paciente y reforzar todas las técnicas respiratorias, enseñarle a soplar. Acá traje esta foto para mostrarles pues que son cosas que los niños normalmente hacen, que es utilizar, por ejemplo, un burbujero, soplar carros, jugar con bombas, todo esto. Esto nos va a ayudar a facilitar y a que el paciente tenga buena capacidad pulmonar y a que pueda lograr conservar su capacidad vital. Fíjense que no son ejercicios complicados y que los pueden hacer y realmente son pacientes que utilizan, todos los niños juegan con jabón, juegan con bombas y esto lo pueden hacer en su día a día y les va a ayudar muchísimo para la parte respiratoria. La otra parte es aprender a respirar de forma adecuada, que sean conscientes de cómo es la entrada de aire de los pulmones, cómo es la salida de aire de los pulmones, enseñarles a toser, a que la tos realmente sea efectiva y todo eso lo podemos hacer a través del juego. Hay también técnicas tanto como de relajación, como enseñarlos a tomar aire, como lo que llaman con la respiración de los sapitos,
y después de eso, cuando ya no puedan tomar más aire, lo puedan botar. Y esto les va a ayudar también a que no acumulen secreciones y no vayan a tener neumonías. Y tratar de, pues, de realizar actividad física libre, al aire libre, de acuerdo a las capacidades que tenga el paciente, pero lo importante es que siga con la actividad física mientras el paciente esté en una etapa ambulatoria. Siguiente. Ya en la etapa no ambulatoria, entonces lo que nosotros buscamos son técnicas que nos ayuden como a mejorar esa capacidad vital. Acuérdense lo que les mostraba antes, que más o menos después de unos 2 años, después de que el paciente entra en la fase no ambulatoria, es cuando empezamos a tener problemas con la capacidad vital, que el paciente empieza a salir de la meseta de la capacidad vital de la curva que ya venía recibiendo y empieza el deterioro de la capacidad vital. Entonces, en ese momento es que nosotros debemos empezar a hacer técnicas que van a ser tanto de reclutamiento de volumen pulmonar, que esto lo vamos a lograr a través de las mismas técnicas que se utilizaban en los pacientes de la fase ambulatoria, a través del juego, utilizando el burbujero, también pues, aprendiendo también a respirar de una manera adecuada. Y hay otras técnicas que también las tenemos que hacer, pero ya son con dispositivos mucho más especiales. La otra parte sería también mejorar el flujo de la tos, que la tos no se pierda, que la tos siga siendo igualmente efectiva, y esto lo podemos hacer a través de técnicas de ejercicios que van a facilitar que el paciente pueda respirar de una manera adecuada y haciendo, bien sea pues haciendo compresiones del tórax y de los pulmones a través de técnicas manuales o a través de un asistente de tos. Y también lo que se recomienda es el uso de dispositivos para la movilización de secreciones. Sigamos. Siguiente. Dentro de los dispositivos que se recomienda que el paciente utilice en su casa a diario están las válvulas de umbral regulable, que es el dispositivo, el IMT. Entonces, este dispositivo lo podemos utilizar en la casa, es de fácil consecución. Lo importante es que el paciente pueda soplar, que pueda colaborar y se pueda realizar. Y para esto nos vamos a valer de las sorpresas que ya habíamos realizado antes, que era lo de la medición de los flujos de la fuerza muscular, que era la presión inspiratoria máxima. Entonces, más o menos empezamos con unos valores entre 9 y 12. Como ven a mano derecha, esto viene graduado, viene con un cilindro, una especie de cilindro, el cual vamos a ir girando y vamos a ir graduando, depende de una resistencia que tenga, y vamos a llegar hasta un valor máximo del 70% del flujo máximo. Y empezamos haciendo entrenamiento por intervalos. Las recomendaciones es que estos ejercicios empiecen por series progresivas. Podemos empezar si de pronto tenemos dificultad para haber hecho la presión inspiratoria máxima, podemos empezar por el valor más bajito y podemos hacer series que empiecen con 3 minutos tomando la inspiración, aguantando y posteriormente soplando, 3 series seguidas con descanso más o menos de 2 minutos y posteriormente empezamos otra serie de 3 y así sucesivamente. La idea es que lleguemos a series progresivas de 5 minutos realizando el ejercicio, 5 minutos descansando y así sucesivamente. Estos ejercicios se deben hacer en la casa, generalmente son 20 minutos diarios o podemos, pues para que no nos quede tan pesado, hacerlos 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde, pero deben ser ejercicios que van a ser más o menos por un término de 10 semanas. Siguiente. Hay otras técnicas que van a ser las técnicas de asistencia de tos manual, cuando ya hay mayor dificultad para soplar, mayor dificultad para manejar las secreciones, que van a ser terapias que van a ser realizadas con un ambú y con una válvula que va a tener un solo flujo. Entonces, en esta técnica se le pide al paciente que tome una inspiración profunda y la otra persona, bien sea el cuidador o la enfermera que esté a cargo o que lo acompaña a él, aprieta al mismo tiempo la bomba de ambú
posteriormente el paciente vuelve, contiene la respiración y trata de coger aire otra vez por encima de la primera respiración, mientras se aprieta la bolsa de nuevo, y esto se puede hacer en terapias más o menos de 3 a 5 sesiones, o sea, 3 a 5 aspiraciones o bombeos con el ambú, para posteriormente que el paciente tosa. De esta manera lo que nosotros hacemos es que mejoramos la capacidad vital, o sea, la cantidad de aire que el paciente va a tener en los pulmones, y de esa manera el flujo de tos va a ser mucho más efectivo y va a tener mejor intercambio respiratorio e intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Siguiente. Este es un estudio donde les quise traer esto para que ustedes vean cómo es el cambio y la mejoría con estas técnicas respiratorias a través del tiempo. Lo que se ha visto con los estudios es que este es un estudio inicial donde cogieron los pacientes, cogían población de pacientes casi hasta los 50 años con distrofia muscular de Duchenne. Empezaron los pacientes a hacer sus ejercicios respiratorios en la casa, tanto con el dispositivo del 3-Hold IMT como la técnica de la respiración con el ambú. Y lo que se vio, siguiente, fue una mejoría en la curva de la capacidad vital con el tiempo. O sea, el paciente no obtuvo un deterioro tan acelerado de la capacidad vital, sino que esto se logró correr como 5 años para que empezara a bajar la capacidad vital. Inclusive hay muchos pacientes que han mantenido a través del tiempo una capacidad vital buena realizando estos ejercicios respiratorios en la casa. Entonces, pues es algo para considerar y que me parece a mí importante. Son ejercicios que se pueden hacer, que no necesitan mayor desplazamiento y que sí van a tener mejoría clínica y mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Siguiente. De las técnicas de tos para mantener el flujo expiratorio de la tos y un flujo de tos efectivo, hay técnicas que son manuales, como son la terapia respiratoria, donde se hace pues las nebulizaciones, se le dice al paciente que tome aire, que llegue hasta una capacidad que ya no pueda tomar más aire, y posteriormente se hace una presión en el pecho para que el paciente pueda toser efectivamente, como otras terapias en las cuales se utilizan dispositivos mecánicos como es el asistente de tos. El asistente de tos es como prácticamente cumple la misma función de la caja torácica en la parte de retroceso elástico, porque trabaja es con unas presiones, trabaja con una presión positiva y una presión negativa que nosotros vamos a graduar. Generalmente esto se hace con presiones que van entre 50 a 70 centímetros de agua, una presión positiva, y se ponen unos ciclos que van a ser, por ejemplo, ciclos regulares que van a ser de 1 a 3 segundos para inflar el pulmón. O sea, esto es como si reemplazara el ciclo respiratorio, ahí entra la parte inspiratoria, y luego posteriormente hay una pausa más o menos de 0.5 a 1 segundo, y posteriormente se produce una fase expiratoria. Esto nos va a ayudar como si se llevara como el ciclo de respiración normal, y esto va a ayudar a que el paciente tenga una tos efectiva y no vaya a tener tantas complicaciones respiratorias. La idea de utilizar un asistente de tos es que se puedan llevar ciclos de 3 a 5 ciclos de insuflación y exsuflación con una pausa, y hacer un descanso de más o menos 2 o 3 minutos para evitar la hiperventilación. Pero generalmente estos asistentes de tos se utilizan ya cuando el paciente ya tiene muy comprometida su parte respiratoria, que ya definitivamente el paciente no pueda toser por sí mismo, y que a las anteriores técnicas que les había mostrado, que como son el uso del IMT, el uso de la válvula del apilamiento de aire con ambú, ya no se puede realizar. Entonces lo que se recomienda es en pacientes que tengan una capacidad vital muy bajita, se recomienda la utilización del asistente de tos. Siguiente. La otra parte es el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva. Nosotros lo que realizamos cuando hacemos la consulta de paciente con enfermedad neuromuscular, empezamos a tratar y hacer como un screening, un seguimiento de la polisomnografía,
y empezar a buscar si el paciente tiene algún trastorno respiratorio del sueño, si tiene retención de CO2, si tiene síndrome de hipoventilación, y de esa manera miramos a ver si el paciente ya tiene tanto compromiso ventilatorio que necesita colocarle un BiPAP en la noche. Debemos recordar que los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, pues no se debe manejar los trastornos respiratorios con oxígeno, porque esto lo que hace es que aumenta más la retención de CO2 a nivel del cuerpo. Enmascara, pues sí puede el paciente mejorar la oxigenación, pero sí produce más retención de CO2, más debilitamiento de la parte muscular, y entonces eso va a ser contraproducente. De entrada, un paciente, inclusive si un paciente va a urgencias, que le dio una neumonía, que tuvo una complicación respiratoria, lo ideal es que le pongan ventilación no invasiva, que no utilicen ni cánula de alto flujo, ni utilicen oxígeno, sino de entrada empiecen con un sistema de ventilación no invasiva, porque acordémonos que el problema no es del pulmón como tal, sino es por debilidad de los músculos respiratorios, que hace que la ventilación no sea efectiva y eso acumule secreciones y produzca el trastorno respiratorio. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar con ventilación no invasiva? Cuando el paciente retiene CO2, cuando el paciente está desaturado, cuando lo detectamos nosotros cuando hacemos una polisomnografía, y paciente que haya tenido varios episodios respiratorios a repetición o que tenga telectasias, que es un moco metido dentro del pulmón que produce como obstrucción de los alvéolos, y que eso pues no se va a producir un intercambio gaseoso adecuado. Y también nosotros los recomendamos es cuando los pacientes tienen alteraciones en la caja torácica, tanto en escoliosis como en pacientes que tienen el pectum excavatum, o sea, que tienen el pecho como hundido, para favorecer el compromiso, el crecimiento costal y torácico, y de esta manera se pueda tener mejor ventilación. Y ya pues en etapas ya mucho más avanzadas, cuando el paciente sí tiene un franco trastorno respiratorio del sueño, pues sí nos toca colocar el tratamiento respiratorio con ventilación no invasiva. Siguiente. ¿En qué casos nosotros recomendamos que al paciente se le coloque una traqueostomía? Idealmente, ningún paciente con una enfermedad neuromuscular debe utilizar una traqueostomía. La única contraindicación de que no se pueda poner un sistema de un BiPAP es cuando el paciente tenga una alteración, una disfunción vulvar severa, o que sea el paciente que se la pase broncoaspirando. Pero idealmente, con un sistema de ventilación no invasiva, el paciente se puede manejar, inclusive un paciente que ha sido difícil extubarlo, ya en algunos momentos de pronto se pueda tener que hacer una traqueostomía, pero pueden hacer cosas que pueden ser momentáneas mientras se logra adaptar al paciente a un sistema de ventilación no invasiva que definitivamente va a ser mucho mejor y va a evitar tantas complicaciones en el paciente. Entonces, la recomendación es tratar de evitar la traqueostomía, utilizar más que todo es el uso del BiPAP o un sistema de ventilación mecánica no invasiva con alguna presión de frecuencia y de ventilarlo por volumen, y de esta manera pues no tengamos que hacer una traqueostomía. Siguiente. En cuanto al uso de oxígeno, como les decía anteriormente, pues idealmente el paciente no debe utilizar oxígeno así esté con una neumonía, sino idealmente debe entrar a un sistema de ventilación no invasiva. Solamente lo debemos y se recomienda utilizarlo cuando el paciente requiera una reanimación, cuando el paciente ya tenga una limitación terapéutica al final de la vida, cuando ya esté muy comprometido toda su musculatura respiratoria y su estado general. En ese momento de pronto podemos apoyarlo con un ventilador y con oxígeno, pero la idea es que el paciente utilice el BiPAP o algún otro sistema de ventilación no invasiva que le pueda dar una frecuencia respiratoria y ventilarlo por volumen idealmente.
La otra parte también que también es importante es recordar que los pacientes todos deben tener sus vacunas al día, se debe continuar con el esquema de vacunación como si fuera cualquier persona diferente a la edad. Recordemos que ahorita tanto niños como adultos necesitamos tener la vacuna de la influenza, la vacuna neumococo, la vacuna del meningococo, porque todas esas vacunas pues nos van a ayudar a evitar complicaciones, a que nos vaya a dar neumonía, a tener complicaciones respiratorias. Entonces, por eso lo que se recomienda es tener todos los esquemas de vacunación al día. Siguiente. Para finalizar, pues es importante pues detectar los problemas respiratorios al tiempo, hacer un seguimiento oportuno. Como quise ya ahorita yo mostrarles a ustedes con esta conferencia, es que son ejercicios respiratorios y técnicas respiratorias que podemos hacer en casa sin necesidad de mayor pues transporte a un sitio a que me hagan una terapia respiratoria, si son dispositivos que podemos manejar en casa. Y lo importante es el seguimiento con pues con sus médicos que tengan a cargo de manejar sus enfermedades, pero lo importante es hacer los ejercicios a diario. De esa manera, pues nosotros vamos a evitar las complicaciones respiratorias, evitar neumonías. Necesitamos ser muy acuciosos que cuando tengan una gripa o algo, la saturación no vaya a bajar por debajo de 90, empezar a hacer terapia respiratoria juiciosos para que no vamos a tener complicaciones respiratorias. Y lo más importante es mantener el estímulo de la tos. La tos es supremamente importante mantenerla en la parte de los pacientes con enfermedades neuromusculares, porque si la tos es efectiva, no vamos a tener una neumonía, no vamos a tener una telectasia y la oxigenación va a ser lo más oportuno y lo óptimo que nosotros necesitamos. Entonces, aumentar, por ejemplo, la terapia respiratoria, los ejercicios respiratorios, estar todo el tiempo tratando de respirar bien cuando tenemos gripas. Y normalmente hacer ejercicios respiratorios tanto por la mañana como por la tarde para mantener una buena función respiratoria, mantener una buena capacidad vital, que eso es lo que nos va a mantener pues saludables. Ya, eso era todo lo que yo tenía para hoy para contarles a ustedes. Espero que haya sido útil. Qué pena la demora de todas las cosas. No, doctora María del Pilar, para nada. Todos entendemos perfectamente todo este tema de virtualidad y lo que conlleva a ello. Doctora, realmente le damos las gracias por esa excelente presentación. Qué bueno para todos nuestros pacientes poder conocer la importancia de la neumología y la distrofia muscular para poder detectar los trastornos respiratorios y demás, como usted nos lo contaba. Pues doctora, tenemos muchas preguntas, pero antes de realizarlas, quiero contarle a usted y a todos nuestros asistentes que a lo largo de esta charla hemos tenido una excelente acogida en redes sociales. Le cuento que hoy nos están acompañando en Facebook Live 172 personas y aquí en Zoom en este momento 36 conectados. Eso nos alegra muchísimo porque la información está llegando a muchísimas personas y ese es el fin de todas estas Muchas charlas. gracias. Bueno, doctora. Bueno, desde Facebook Live nos preguntan lo siguiente. En pacientes con distrofia muscular, ¿qué permite evaluar la polisomnografía? En distrofia muscular nos permite evaluar que el paciente esté haciendo apneas del sueño. El problema de las apneas del sueño es que muchas veces si no las tratamos a tiempo, es el paciente que en un futuro va a tener que tener una oxigenación también durante el día. Entonces, por eso debemos empezar como un abordaje precoz y oportuno, manejando lo que es la apnea del sueño en horas de la noche, porque eso quiere decir que el paciente no está ventilando bien en la noche. Y recordemos que todas las funciones de nosotros en el organismo, tanto de crecimiento, aprendizaje, fijar conceptos y todo lo hacemos es en la noche. Entonces, por eso es tan importante tener una buena fase de sueño y tener un sueño que sea recuperador para poder ejercer todas nuestras funciones diarias. Entonces, por eso es importante tener bien manejado la apnea del sueño y de todas maneras, si no manejamos oportunamente las apneas del sueño, de pronto esas apneas van a seguir apareciéndose en el día y nos toca utilizar un sistema de ventilación también en el día. Entonces, lo que nosotros debemos es evitar la aparición de esto.
Muy bien, doctora, súper clara su respuesta. La siguiente pregunta también desde Facebook es, ¿cómo puedo saber si mi hijo está perdiendo la fuerza de los músculos respiratorios y qué puedo hacer? Lo importante, como les mostraba al comienzo, era la parte de las evaluaciones, pues dependiendo. Si el niño puede colaborar, podemos hacer las espirometrías, podemos hacer la medición de los flujos expiratorios, lo que es las presiones PIN y TEN. Pero lo más importante es ponerlo a hacer ejercicios que son sencillos, utilizar el burbujero, que él pueda soplar, que pueda hacer bombitas de jabón con las manos, como generalmente hacen todos los niños, inflar bombas, todas esas cosas que sean de soplar y fíjese que es jugar con sus hijos para mantener la función respiratoria, no son cosas complicadas, sino soplar papelitos, soplar un carro sobre una mesa, todo eso le ayuda a que él vaya conservando la función respiratoria. Los ejercicios respiratorios y las pruebas de función pulmonar nosotros las podemos hacer a partir de los 6 años de edad. O si el niño sí sabe soplar, sí las podemos intentar, inclusive a niños de 4 años que pueden soplar muy bien, pero a veces ellos se asustan por el mismo examen, no pueden soplar, pero lo importante es enseñarles a soplar y probar con ellos más o menos entre los 5 años, a ver así cómo están esos músculos respiratorios, cómo está la parte respiratoria, si el paciente sí puede soplar o no puede soplar. Ay, qué bueno, doctora, y qué bonitas esas sugerencias que usted nos da, porque entonces con cosas y con herramientas que tenemos en casa se puede hacer todo este tipo de actividades sin necesidad de uno salir, ir a buscar y demás. Sí, Entonces, no, súper, muy buena esa sugerencia. Y con diversión, ¿no? Igual, claro que es lo importante. sí, totalmente de acuerdo. Doctora, la siguiente pregunta que nos hacen es, esta también es desde Facebook. Mi hijo tiene 8 años, pero no puede realizar las espirometrías cuando se las han ordenado. ¿Hay otro examen que se le pueda realizar? Hay exámenes que se pueden realizar, que es una oscilometría, pero no te preocupes, nosotros pues lo importante es hacer las evaluaciones y ponerlo a soplar para que eso y que infle las bombas, que haga los ejercicios con el burbujero, ayudarle de pronto si él no puede levantar los brazos, tratar de levantárselos y que él tome aire a través de la nariz y a través de la boca, lo sostenga y lo bote. Todas esas técnicas le van a ayudar a él a que él pueda hacer buena, a que él pueda tener buen intercambio gaseoso y de pronto hacerle el examen otro que les decía, que es la oscilometría de impulso, que aunque con ese examen no podemos ver cómo está la capacidad vital, sí podemos ver cómo está algún grado de resistencia de la vía aérea de él y eso nos puede ayudar a dar una guía. Pero lo importante es ponerlo a jugar, ponerlo a soplar, que eso le va a ayudar para mantener la función respiratoria. Muy bien, doctora. Súper clara esa información. Doctora, nos preguntan desde Zoom. Mi hijo tiene 9 años y usa CPAP y el BIPAP. ¿En qué se diferencia y para qué se usa? Idealmente, él debería utilizar el BIPAP, porque el CPAP nosotros lo utilizamos es cuando ellos tienen alguna obstrucción, como en la parte de la nariz y en la parte de la gargantica. Pero acordémonos que los niños con distrofia muscular tienen es debilidad de los músculos respiratorios. Entonces, el BIPAP es el indicado porque ese es el que le va a ayudar a que vaya a haber un intercambio gaseoso bien hecho a nivel de la musculatura respiratoria, mientras que el CPAP va a ser insuficiente para realizar esto. Es por eso necesario que de pronto hablar con el médico y mirar a ver si le podemos pasar a un BIPAP, que definitivamente va a ser la estrategia ventilatoria adecuada para la patología que él tiene. Excelente, doctora. Bueno, pues digamos que no tenemos más preguntas, ni desde Facebook Live, ni desde Zoom, pero eso sí, le envían muchísimos agradecimientos desde Facebook Live, también aquí desde Zoom. Nos cuentan que la charla ha sido muy enriquecedora, que realmente han aprendido mucho en el día de hoy. Nos hacían una preguntita, yo la verdad se la voy a hacer aquí en vivo, que si es posible enviar o que usted nos comparta la presentación para poderla enviar a las personas, pacientes que están interesados en poderla tener. Claro que sí, y yo les mando también links donde están los ejercicios respiratorios, que son ejercicios, lo que yo les digo, a través del juego, que se pueden hacer
que son muy fáciles de hacer y que definitivamente van a cambiar pues la vida del paciente y lo importante es que van a mejorar su capacidad respiratoria. Y fíjense que es lo importante después tener el oxímetro, mirar a ver si, pues, si podemos conseguir que acá en Bogotá se consiguen los dispositivos del 3 Holt y el flujo expiratorio pico para hacerlo diariamente en la casa y eso va a mejorar mucho la calidad de vida. Entonces, por favor, jugar más con los niños, hacerles los ejercicios respiratorios y la otra parte es enseñarlos a toser y a que respiren bien, pero con mucho gusto yo les comparto los ejercicios y toda la presentación y cualquier cosa que necesiten a la orden. Ay, muchísimas gracias, doctora. Entonces, los que deseen en este momento lo pueden dejar tanto en Facebook como en Zoom, su correo electrónico, si no, a través de Lina, la gestora, lo pueden indicar para que ya la doctora entonces nos envíe tanto la presentación como los links para todos los ejercicios, porque mira, aquí ya la gente está emocionada porque realmente son ejercicios que se requieren. Bueno, doctora, pues de verdad que agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros en esta tarde, una excelente conferencia y también obviamente a todos nuestros participantes por haber estado el día de hoy. Pero antes de finalizar, quiero invitarlos a todos a que celebremos juntos Halloween con el bingo virtual, a la doctora también, desde casa el próximo 23 de octubre, es decir, de este sábado en 8 días a las 3 de la tarde. Va a ser también a través de Zoom. Ustedes podrán participar sin ningún costo y ganar grandes premios. Para esto deben enviar sus datos al número de WhatsApp 312-591-0033. Y allí deben indicar el nombre completo, la patología, el correo electrónico y el número de WhatsApp para que además de participar puedan recibir el cartón. Recuerden que deben estar presentes el día de la transmisión vía Zoom para que puedan ganar. O sea, eso es fundamental. Bueno, pues entonces de esta forma llegamos al final de nuestra conferencia. Los esperamos el día para vivir una tarde llena de diversión para toda la familia. Y pues bueno, nos vemos entonces en otra próxima charla. Muchísimas gracias, doctora Hasta Mariela. luego.